Buenas noches, licenciado. Es un gusto compartir el trabajo que usted nos ha dejado, que es explicar sobre el CNB, que es eh, el Currículum Nacional Base del ciclo del nivel básico. Principalmente voy a dar a entender qué es el CNB. El CNB es un lineamiento teórico para el desarrollo integral de la persona. Ese es la descripción del CNB. Ahora, ¿cómo está estructurado el CNB? El CNB está estructurado por tres partes: primera, segunda y tercera parte. Le voy a hablar sobre la primera parte. La primera parte nos enfoca a las áreas, la malla curricular y las actividades de enseñanza-aprendizaje. Dice que las áreas son las materias para enseñar de cada grado. La malla curricular es la planificación o es una estrategia para una ayuda al docente. Y las actividades de enseñanza de aprendizaje son todas aquellas que nosotros vamos descubriendo al paso de las nuevas expectativas que nos da el CNB. Las áreas, le decía, que son las materias que son, como ejemplo, matemática, comunicación y lenguaje, ciencias naturales, etc. La malla curricular es el esqueleto, es decir, la planificación que vamos a hacer para poder enseñar al estudiante. Entonces, vemos que aquí en la primera parte del CNB, la primera parte nos ayuda a que nosotros vamos descubriendo nuevas expectativas o nuevos conocimientos. Ejemplo, aquí nos viene a ayudar a que nosotros ya no utilicemos ese paradigma tradicional, sino que utilicemos un nuevo paradigma. ¿Cuál es el paradigma tradicional? El paradigma tradicional es aquel en donde el maestro nos dejaba muchas tareas, y calificaba sobre la cantidad y no sobre la calidad. Ahora, ¿qué viene a ser el nuevo paradigma? El nuevo paradigma viene a que el estudiante sea el centro de atención y ya no el maestro. ¿De qué forma? De la forma en que nos viene a ayudar a que ellos puedan aprender a construir partiendo de sus saberes previos. Es decir, que vienen ellos a poder entender de sí solos, aprender sobre ellos, cómo ellos van aprendiendo por sí solos. Esta parte del CNB es lo que nos enseña y nos viene a proponer. Ahora bien, le voy a hablar sobre la segunda parte, que la segunda parte nos explica sobre las caracterizaciones y los perfiles del CNB, del currículum para el ciclo de educación básica del nivel medio. ¿Cuáles son esos perfiles? Primer perfil es el perfil de ingreso. ¿Y cuál es el perfil de ingreso? El perfil de ingreso son todas aquellas aptitudes cognitivas, procedimentales que el alumno debe de tener al momento de ingresar al nivel. En el Currículum Nacional Base, como lo pudimos haber leído, nos enseña una tabla en donde está
en donde están las capacidades ya previstas, ya escritas y dadas de cuáles son, que son como 30 capacidades. En el perfil de egreso, son todas las capacidades cognitivas, actitudinales y procedimentales que los estudiantes deben de tener al momento también de ingresar al nivel medio, que son ser, hacer, convivir y emprender. Este perfil de egreso nos viene a enseñar también sobre los horarios de las dichas clases, o de cómo vamos a tomar en cuenta los procesos que vamos a tener en los estudiantes. Ahora le voy a hablar sobre el diseño del currículum. ¿Cuál es el diseño del currículum en sí? El diseño del currículum son la competencia de marco, la competencia de área, la competencia de grado y de etapa, los criterios de metodología y las formas de evaluación. Eso es el que compete el diseño del currículum. Ahora bien, le voy a describir la descripción del área. ¿Y cuáles son esas áreas? Son las estructuras que están diseñadas en siete niveles, los cuales, como les hablaba anteriormente, que son las materias, que también en el CNB, como usted es conocedor, ahí nos plantea un cuadro en donde vienen las áreas y las subáreas. ¿Y cuáles son las áreas? Las áreas son las materias que cada grado tiene o determina, y las subáreas son los grados. Ejemplo, el área de matemática, la subárea sería primer grado, matemática 1, segundo grado, matemática 2, tercer grado, matemática 3. Pero sin embargo, también, ojo con esto, que yo estaba recordando que dice que el CNB viene a implementar nuevos conocimientos o nuevas estrategias o nuevos paradigmas, que es decir, que en determinado caso quizás puede venir a cambiar las materias o los nombres de las materias para una nueva actualización. Ahora le describiré las competencias de área. ¿Y cuáles son las competencias de área? Pero anteriormente también le quería hablar sobre la descripción del área, que son ilustrar los horarios y los cargos de las materias. Es decir, que en la descripción de áreas nos habla de las materias como también de los cargos de horario. Como por ejemplo también en el CNB está plasmado un cuadro en donde está estipulado los periodos que cada grado o que cada materia necesita para recibir las clases o para dárselas a los estudiantes. Ahora le voy a hablar sobre los componentes del área. ¿Cuáles son los componentes del área? Los componentes del área son todas aquellas estructuras que comprenden el entorno social. Los componentes del área nos vienen a
a interactuar, a fundamentar en determinado, le voy a explicar los componentes del área. ¿Cuáles son los componentes del área? Los componentes del área son todos aquellos que se desarrollan para la organización y componentes para el estudiante. Estas áreas se dividen en 7, las cuales son 1, vida y espacios geográficos. ¿Cuáles son esas áreas? Es la que orienta la comprensión de los procesos sociales y las naturales, explica la forma en que cada sociedad se apropia de la naturaleza. 2. Sociedades por medio del tiempo y la construcción de proyectos, que es aquella en el análisis de los procesos históricos que han conformado la sociedad de hoy. Tercer punto, es el ejercicio de la ciudadanía y proyecto ciudadano. Esta existe para fortalecer la participación y proporcionar la plena actividad hacia los estudiantes. 4. Uso de la información para el tema de obsesiones y relaciones de los problemas del desafío. ¿Cuáles son esas? Son las que comprenden las estrategias para el acceso, obtención de la información social de los estudiantes. Competencia de área. Le voy a hablar de la competencia de área. La competencia de área dice que son las ciencias sociales y formación ciudadana, las cuales son 7. Actúa, permite, practica, resuelve. Actúa. Es coherente, responsable, interrelaciona los elementos, los factores y los procesos del espacio geográfico. Permite la construcción de proyectos de la nación basada en una cultura de paz. Practica la ciudadanía mediante el liderazgo propositivo y práctico. Resuelve problemas y desafíos de la vida cotidiana. Quinto, son las que se deben alcanzar en distintas áreas referidas a una etapa. Ahora le voy a hablar sobre la competencia de grado. La competencia de grado son todas aquellas, como decía, las áreas y los grados que el CNB viene y nos informa y nos plasma, como también está ahí plasmado en el CNB en un cuadro en donde nos especifica el grado y el área que corresponde a cada materia y a cada grado. Ejemplo, primer grado. Una competencia de primer grado sería describe las interrelaciones entre formas de vida de los grupos sociales y del medio ambiente natural. Esta competencia sería de primer grado. Como también hay más competencias plasmadas, escritas en el CNB, de primero y de segundo, de tercer grado. Ahora le voy a hablar sobre la malla curricular. Como le decía, la malla curricular
es una herramienta de apoyo al docente al momento de planificar, organizar el trabajo para la ayuda del estudiante. La malla curricular se distribuye en 5 bloques. Está la competencia, indicador de logro, contenidos declarativos, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. La competencia dice que son todas aquellas soluciones que el estudiante puede tener al momento de resolver un problema o poder tener nuevos conocimientos. El indicador de logro. El indicador de logro es aquel que nos ayuda a ver si el estudiante pudo haber entendido la competencia anterior. Es decir, que nos asegura que estamos practicando o enseñando muy bien al estudiante. Y los contenidos declarativos dice que son todos aquellos conceptos, hechos y datos. Como también me recuerdo que ahí están escrito, plasmado también en el CNB, un cuadrito en donde nos enseña cuáles son los contenidos, las competencias, el indicador de logro, los contenidos actitudinales, declarativos, procedimentales. Los contenidos procedimentales son el saber cómo y cómo hacer del estudiante. Los contenidos actitudinales se refiere al saber ser en los valores y actitudes. Quiere decir que ahí calificamos o ayudamos a que el estudiante pueda ser, cómo puede ser él en sus valores y en sus actitudes. De esta forma está compuesta la malla curricular. Le voy a hablar sobre los apuntes metodológicos. ¿Cuáles son esos apuntes metodológicos? Los apuntes metodológicos son todas aquellas áreas orientadas a los estudiantes para que tengan una visión, comprensión de la realidad social. Ahora le voy a hablar sobre las actividades sugeridas. ¿Cuáles son esas actividades sugeridas? Las actividades sugeridas son 1. Son documentos proporcionados al estudiante con el fin de trabajar en comprensión de un tema específico. 2. Identificación de fuentes primarias con el propósito de conocer las diversas fuentes que existen en diversos tipos de fuentes históricas, geográficas. Clasificación de fuentes. Las clasificaciones de fuentes son todas aquellas que los estudiantes comprenden al momento de tener datos y presentar diversas formas. Cuatro. Observación. A partir de la observación, los alumnos en equipo elaboran un informe al cual formulan conclusiones sobre vender y comprar, comparar características sociales, ingreso y presupuesto familiar. Esta actividad los lleva a los estudiantes a jerarquizar necesidades y establecer prioridades
aplicar conocimientos matemáticos a la resolución de un problema. 6. Los recursos financieros. Estos recursos financieros es indagar sobre el origen de los recursos del Estado, reflexionando sobre la práctica tributaria del país. 7. Son formulaciones de preguntas que se le hacen a los estudiantes. ¿Para qué? Para que desarrollen el pensamiento crítico. Ahora le voy a hablar sobre el último tema que corresponde sobre la segunda parte del Currículum Nacional Base, que son los criterios de evaluación. ¿Cuáles son estos criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son todos aquellos enunciados que tienen como función principal orientar al docente hacia los aspectos que deben tener en cuenta al nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Es decir, que son todos los enunciados que nos dan a nosotros los docentes para que podamos evaluar los aprendizajes alcanzados del estudiante. Este fue el último tema sobre de cómo está estructurado el CNB de la segunda parte. Ahora le voy a hablar sobre la tercera parte. Que la tercera parte dice que se encarga de explicar los lineamientos metodológicos, es decir, todo aquello que debemos de comprender de los estudiantes para que lo aplicado en las partes anteriores sea de mayor eficacia. Es decir, que estos lineamientos se encargan a nosotros como docentes poder evaluar y poder ver si los estudiantes están aprendiendo en los procesos anteriores. Y estos se dividen, no se dividen, sino son 3 fases. Lo primero que voy a hablar son de las 3 fases de la forma de evaluar. Primera fase, que es la fase inicial. Esta fase es en el cual el alumno desafía obstáculos o dificultades que contienen una o varias situaciones de aprendizaje, cuya solución permite al estudiante nuevos aprendizajes. Esta fase inicial quiere decir que ayuda al estudiante a tener desafíos, a quitarse los obstáculos y las dificultades para poder ir más allá y aprender sobre cualquier metodología, problema o tema que nosotros, los maestros, le estamos proporcionando. Fase intermedia. ¿Cuál es esta fase intermedia? Es la que el alumno forma o estructura partes de información aisladas, como por ejemplo, comprende, reflexiona, hace estrategias, organiza elaboración de mapas cognitivos o otras formas. Fase final es donde el alumno acumula nuevos hechos a los esquemas existentes, domina incremento en los niveles de interrelación entre los elementos de estructura. Es decir, que maneja estrategias específicas de dominio. Siguiente tema. Utilización del espacio físico para promover el aprendizaje. En esta última parte de la estructura del CNB también no solo nos evalúa la forma de cómo nosotros estamos enseñando por medio de estrategias o por medio de planeamientos, no, sino también viene y nos evalúa sobre
el espacio físico. Quiere decir que aquí es en donde entra el establecimiento de cómo está construido o de cómo está hecho, más bien dicho. Porque en dado caso, si el establecimiento no tiene los ambientes adecuados para el estudiante no va a poder aprender. Les doy un ejemplo. Si en un aula los vidrios de la ventana están rotos y entra frío y el estudiante está recibiendo clases, no va a poder tener una buena concentración al momento de recibir su clase. Como también el docente no va a poder impartir su clase porque el alumno está mal. Este punto de vista está muy relacionado en la calidad del centro educativo. Esto es lo que se refiere la utilización de los espacios físicos para promoción, aprendizaje significativo. Como hay otro ejemplo también, donde el establecimiento en donde estamos puede proporcionar una biblioteca, porque en determinado caso el estudiante no tiene posibilidades de usar el internet o de usar los medios de comunicación o no puede o no tiene la posibilidad de tener una computadora o internet para poder investigar sus trabajos. Entonces el establecimiento puede proponer o puede ayudar en ese sentido. ¿Cómo? Teniendo una biblioteca, teniendo libros o teniendo internet o no sé. Pero este punto de vista entra muy específico en la parte que se refiere a cómo está estructurado el centro educativo. Le voy a hablar sobre la organización de los estudiantes, que es otro tema, organización de los estudiantes. Esto se da para optimizar el tiempo y los recursos disponibles para cada estudiante. Primer tema, trabajo individual, o que diré subtema, trabajo individual. ¿Cuál es ese trabajo individual? Dice que ese trabajo individual es el que permite al estudiante desarrollar la capacidad de atención, concentración autónoma y responsabilidad en tareas. Es decir, que esta organización de los estudiantes de forma de evaluar es trabajo individual. Que el trabajo individual es de una sola persona, en donde la persona